La vía de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad para el procesamiento y presentación de proteínas vesiculares. La generación de los péptidos asociados a la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad a partir de los antígenos que ingresan por medio de endocitosis se producen dos procesos. Primero, la degradación proteolítica en el interior de las vesículas endocíticas. Y segundo, la unión de los péptidos a las moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Generación de proteínas vesiculares. La mayor parte de los péptidos asociados a la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad provienen de antígenos los cuales han sido capturados del medio extracelular y han ingresado gracias a células presentadoras de antígeno especializadas. Las células dendríticas y los macrófagos reconocen antígenos con características similares. Estos usan receptores para unirse a los microbios e interiorizarse eficientemente. Los macrófagos expresan receptores para la región Fc del anticuerpo y receptores para la proteína del complemento C3b. Estos procesos ayudan a potenciar la interiorización de los antígenos. Luego de la interiorización de los antígenos, estos se colocan en vesículas intracelulares cubiertas por membranas llamadas endosomas. Estos tienen un alto contenido enzimático. Los microbios ingresan a los fagosomas, los cuales pueden unirse a los lisosomas produciendo fagolisosomas o lisosomas secundarios. Las proteínas citosólicas también pueden atraparse en vesículas llamadas autofagosomas. Estas se fusionan con los lisosomas y las proteínas plasmáticas se van a degradar por el proceso de proteólisis. La autofagia es el mecanismo de degradación de las proteínas celulares y también puede ser utilizado para el reciclado de nutrientes. Los péptidos generados por autofagia se muestran para el reconocimiento de los linfocitos T. Este puede ser el mecanismo por el cual actúa el linfocito T CD4 cooperador frente a los antígenos víricos. La digestión proteolítica de las proteínas en las vesículas. Las proteínas interiorizadas las degradan enzimas de los endosomas tardíos y de los lisosomas para generar péptidos, que estos son capaces de unirse a las hendiduras en la unión de los péptidos de las moléculas de la clase 2 del MHC. La degradación de los antígenos proteínicos en las vesículas es un proceso activo mediado por proteínas que tienen un pH óptimo. Las proteasas más abundantes de los endosomas tardíos son las catepsinasas, que son tiol y aspartiol. Estas proteasas con elevados niveles de especificidad por el sustrato. Varias catepsinas contribuyen a la generación de péptidos para la vía de la clase 2. Las proteínas parcialmente degradadas o encendidas se unen a hendiduras abiertas de las moléculas de la clase 2 del MHC y son recortadas por enzimas para obtener su tamaño final. En los macrófagos y los linfocitos B humanos se llaman compartimientos de la clase 2 del MHC o MIG en el inglés. En algunos linfocitos B murinos se identifica un órgano similar que contiene moléculas de la clase 2 del MHC, que se llama vesículas de clase 2. El MIG tiene un aspecto multilaminar característico en la microscopía electrónica. Contiene todos los componentes requeridos para la asociación del péptido a la clase 2 del MHC, incluidas las enzimas que degradan los antígenos proteicos, las moléculas de la clase N del MHC y de las moléculas implicadas en la carga del péptido de las moléculas de la clase 2 del MHC. La cadena invariante del y el HLDM, cuyas funciones se describirán a continuación. Biosíntesis y transporte de moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad a los endosomas. Las moléculas de la clase 2
del complejo mayor de histocompatibilidad se sintetizan en el retículo endoplasmático y se transportan a los endosomas con una proteína asociada, la cadena invariante. Está ocupada la hendidura de unión al péptido de las moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad recién sintetizadas. Las cadenas alfa y beta sintetizan de forma coordinada y se asocian entre sí en el retículo endoplasmático. Los dímeros de la clase 2 nacientes tienen estructuras inestables, como la calmesina. La cadena invariante tiene como características que es un trímero. Tres cadenas se unen por separado a un heterodímero alfa-beta del CPH, clase 2, en el retículo endoplasmático. Este bloquea la hendidura de unión al péptido e impide la aceptación de péptidos. Como resultado de ello, las moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad no pueden ligar ni presentar los péptidos que se encuentran en el retículo endoplasmático, lo que deja que tales péptidos se asocien a moléculas de la clase 1. Esto favorece el plegamiento de las moléculas de la clase 2 y las dirige hacia las vesículas endosómicas con los péptidos. Las vesículas contienen moléculas que originan en el complejo de Golgi y dirigen a endosomas tardíos y lisosomas. Se han reconocido endosomas en macrófagos y linfocitos. Contienen moléculas de clase 2, cadenas invariantes, moléculas de M o antígenos leucocitarios humanos y enzimas que degradan antígenos proteínicos. Asociación de los péptidos procesados con moléculas de la clase 2 del HMC en las vesículas. Dentro de las vesículas endosómicas, la cadena invariante se disocia de las moléculas de la clase 2 del HMC por la acción combinada de enzimas proteolíticas y las moléculas de HLA-DM y los péptidos antigénicos son entonces capaces de unirse en la hendidura de la unión al péptido disponible de las moléculas de clase 2. Como primero, bloquea el acceso a la hendidura de unión al péptido de las moléculas de la clase 2 del HMC para eliminarse antes de que puedan formar complejos. Las mismas enzimas proteolíticas generan péptidos a partir de proteínas interiorizadas como la captoxina que actúan sobre la una, la degradan y la dejan por el resto de 24 aminoácidos, llamados péptidos de cadena invariante de la clase 2 de la HMC. A continuación, el CLP debe eliminarse para que la hendidura que sea accesible a los péptidos antigénicos producidos a partir de proteínas extracelulares pueda conseguir esta eliminación, ya que esta eliminación se consigue gracias a la molécula del HLA-DM, que se codifica dentro del MHC y tiene una estructura similar a esta, y se localiza junto a esta. Las moléculas de HLA-DM se diferencian de las moléculas de clase 2 del HMC en que no son polimórficas y no se expresan en la superficie celular. Estas actúan como un intercambiador de péptidos, lo que facilita la eliminación del CLP y la adición de otros péptidos a la molécula de clase 2 de la HMC. Expresión de complejos péptidos clase 2 del HMC en la superficie celular. Los péptidos unidos estabilizan a la molécula de la clase 2 del HMC y del complejo péptido 2 clase 2 estables se llevan a la superficie de la APC, donde se exponen para su reconocimiento por los linfocitos TCD4. Se cree que el transporte de complejos de clase 2 del HMC péptido a la superficie celular se produce por función de extensiones vesículo-tubulares del lisosoma con la membrana plasmática, lo que da lugar a la localización de complejos de clase 2 de HMC cargados en la superficie celular. Una vez que estos se expresan en la superficie de la APC, los complejos péptidos clase 2 son reconocidos por los linfocitos TCD4 específicos frente al antígeno peptídico, y el correceptor CD4 desempeña una función esencial al unirse a las regiones no polimórficas de la molécula de la clase 2, mientras que las moléculas de clase 2 cargadas con el péptido viajan al endosoma tardío y los lisosomas son a las superficies celulares
y otras moléculas implicadas en la presentación del antígeno como el DM permanecen en las vesículas y no se expresan en la membrana plasmática. Pero de estas desconocemos cuál es el mecanismo.